Hola amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Nos encontramos en la cuarta emisión de Creación Sonora y hoy tenemos a un súper invitado. Él es Roberto Carlos Fort. Maestro, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy gustoso de poder coincidir por fin después de tantos meses De que tantos meses podemos ajustar las agendas. perfectísimo. Vamos a hacerle una serie de preguntas para la comunidad FAMOS, tanto los que ya estamos en licenciatura, en semestres avanzados, en semestres básicos, así como nuestros compañeros que quisieran entrar a la bella carrera de composición para, pues, digamos, alentarlos un poco. Ok, muy bien. ¿Cómo incursionó usted en la carrera de composición? Bueno, yo decidí estudiar composición porque, bueno, yo desde niño empecé a tocar el piano y, pero bueno, llegó un momento en el que el tiempo del tiempo que dedicaba para estudiar piano, mucho de ese tiempo me ponía yo a tratar de escribir mis propias cosas imitando más o menos lo que tocaba, ¿no? A lo mejor una melodía en la mano derecha, un bajo de Alberti en la mano izquierda. Y así fue como empecé a intentar escribir música, pero sin ninguna instrucción. Y por otro lado, cada vez que tenía que dar un recital, yo me sentía muy nervioso para tocar. Entonces como que dije, no, sí me quiero dedicar a la música, pero a lo mejor no como ejecutante. Y como me gustaba componer, me gustaba escribir, aunque todavía no tenía ninguna instrucción de composición, pues eh, decidí entrar a composición pensando que a lo mejor eh, el nervio por alguna presentación podría desaparecer, pero no, la verdad es que es igual. Cuando se presenta una obra, estás en las butacas escuchando la obra y sigues con el mismo nerviosismo, ¿no? El misma, pero bueno, ahí ya no depende de lo que hagas, sino ya todo queda en manos de los músicos. Pero bueno, el nerviosismo se sigue sintiendo pero bueno, digamos que esa fue la razón por la cual decidí entrar a estudiar la carrera de composición. Yo entré a la licenciatura en música y composición en la Facultad de Música de la Autónoma de Nuevo León en 1991. Hay un excelente. Y más o menos por esos tiempos, ¿cuáles eran los mayores retos como alumno y cómo los solucionó? Bueno, retos como alumno, bueno, en sí la parte curricular, la parte de lo que tenía que estudiar en la facultad no era en sí era un reto, pero era algo que me gustaba. Yo cuando decido estudiar composición, pues yo conocía la música de los clásicos, del romanticismo, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn. Yo no, pero cuando entro a la facultad de música empiezo a conocer compositores del siglo XX, Ligeti, Berio, eh, Ferneyhough, Lageman, y se me abre un mundo muy diferente que me atrapa y empiezo a tratar de investigar con las herramientas de esos tiempos. No había internet ni nada de esto, no había Spotify, entonces era con el material que había en biblioteca. Pero no es que fuera un problema o un reto que fuera algo difícil de sobrepasar. Es algo que me gustaba. A lo mejor el reto la problemática en la que yo me vi fue que eh, mi papá murió cuando yo era muy pequeño, yo tenía año y medio, y mi mamá murió cuando yo estaba en tercer semestre de la facultad. A lo mejor eso sí, porque ahí tuve que empezar a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Tal vez esa fue la parte más Más complicada, ¿no? complicado. Pero en sí lo que me tocó estudiar tanto en la Facultad de Música como en la Escuela Nacional de Música, eran, eran retos que me agradaban. La escuela siempre me gustó, todas las materias que pude llevar.
me gustaba y siempre, desde que empecé la facultad, en el plan de estudios en el que yo estaba, llevabas la materia de composición como hasta quinto semestre. Los primeros 4 semestres eran de tronco común, pero podías entrar a lo que antes existía como el taller de composición. Y desde que entré a la facultad, entré al taller, luego ya después llevé la materia curricular de composición. Pero bueno, yo creo que independientemente de las problemáticas que podía haber con materias como armonía, contrapunto, que yo ya había estudiado armonía antes de entrar a la facultad, contrapunto no. Pero bueno, en general, siempre todas las materias de instrumentación, orquestación, análisis me gustaban mucho. Dedicaba bastante tiempo a eso, me gustaba, ¿no? No considero haber tenido como haber superado una problemática, simplemente era lo que tenía que hacer en la facultad y me gustaba hacerlo. Súper bien. ¿Tuvo alguna obra en esos tiempos de estudiante, por ejemplo, de Ligeti, de Fernichau, que lo haya dejado, digamos, como plasmado, impresionado o algo así, que lo haya motivado inclusive a tomar el camino de la composición contemporánea? Sí, hay varias obras que en su momento me llamaron mucho la atención. Una de ellas eh, puede ser Laberintus 2 de Luciano Berio. Eh, esa, hay veces cuando te preguntan si te fueras a vivir en una isla desierta, ¿qué música te llevarías? Yo creo que sería una de las obras que me llevaría. Son textos de Dante Alighieri, de la Vita Nuova y de la Divina Comedia y textos de Eduardo Sanguinetti y ensamble de cámara. Eh, y esa obra sí tuvo mucho impacto en cuanto a conocer un lenguaje al que yo no estaba acostumbrado. Otra de las obras pudo haber sido El Treno de Penderecki o, no sé, obras de Ligeti, las obras de la música de Ligeti. Ligeti se convirtió en mi compositor preferido. Y todo eso pues fue a raíz de cuando llegué a la facultad, porque antes de ello yo no tenía acceso a esas músicas. En mi casa, tal vez lo más moderno que había en los discos que tenía mi mamá era Stravinsky, tal vez, no sé. Pero ya entrando a la facultad, escuchar esas músicas fueron abrir un panorama muy, muy amplio en el cual me atrapó y me interesé en explorar. Perfectísimo. En un ámbito un poco más personal, ¿qué pasa en su mente cuando tiene una obra por encargo? Por ejemplo, ¿cómo logra que suceda eso? Bueno, en la actualidad, quien me comisiona una obra, eh, pues ya conoce lo que hago, ¿no? Y, y si acaso yo lo que hablo con el músico es que, que me presente música que a él le gusta, o lo que él se está imaginando más o menos como resultado de lo que puede obtener al comisionarme una obra. Y le pido que me mande, no sé, obras o conciertos de su instrumento para yo tener una idea de más o menos en qué está pensando él. Pero yo no, digo, yo no cambiaría, no voy a cambiar mi estética o mi manera de componer por complacer a un músico. Simplemente quien me hace el encargo sabe cómo trabajo, cómo escribo. A lo mejor eso de adaptarme al músico, eso lo hacía a lo mejor al principio. eh, Porque tenía yo que tomar el trabajo, ¿no? O sea, tenía yo que ir con el músico y de alguna manera complacer lo que él quería que le escribiera. Ahora ya no tanto, digo, sí nos ponemos de acuerdo en algunos puntos, pero son puntos con los cuales yo estoy de acuerdo y el músico también.
Ahorita estoy escribiendo un concierto para violín, una comisión también, y bueno, es una retroalimentación con el violinista. Él me manda, antes de iniciar el concierto, él me manda la música, lo que él tiene en mente, lo que a él le gusta tocar, lo que para él representa un reto en su instrumento, y sobre eso me baso para escribirlo, ¿no? Pero ya bajo mi propia perspectiva, bajo mis conceptos, mis herramientas de composición, y así es como llegamos a un acuerdo, ¿no? Pero siempre sí es un trabajo de ida y vuelta, de retroalimentación, eh, pero siempre bajo mi estética musical, ¿no? Perfectísimo, sí, el estilo ya muy definido. Sí, no sé si llamarlo estilo, no sé, porque yo creo que uno como compositor no se propone formar un estilo, pero sí hay cosas con las que te sientes más a gusto trabajando, y son herramientas con las que, o recursos con los que los sigues utilizando en varias obras, y hay cosas que las desechas, ¿no? Entonces a lo mejor eso va formando un estilo que a lo mejor yo no me doy cuenta si se está formando o no. O yo no sé si un compositor se dé cuenta si lo Sí. forma o no. Pero bueno, ya cuando uno voltea en retrospectiva, sí ha habido personas que me dicen, eso suena a ti, ¿no? Y bueno, yo no es que lo haga de manera premeditada, pero sí ha pasado. Ha pasado. Además del concierto de violín, podríamos platicar un poco más sobre eso. ¿Qué actividades y proyectos ahorita está trabajando actualmente? Bueno, ahorita tengo en puerta este concierto que lo debo de terminar ya en los próximos meses. Hay un concierto para clarinete también que tengo por ahí ya en puerta. Y bueno, pues dentro de mi trabajo como en la composición, hubo un momento donde decidí abordar la ópera, ¿no? Por allá no sé, 2013 más o menos. Empecé a escribir mi primera ópera porque yo veía que no se componía mucha ópera aquí en Monterrey. Monterrey se ha distinguido por ser una ciudad que gusta mucho de la ópera, pero no había. De hecho, antes de que yo me propusiera escribir ópera, solamente hay registro de una ópera de Gabriel González en el 89, una ópera que se llamó Marciano. Y fuera de ahí no había más registro, ¿no? Entonces yo decidí de alguna manera escribir una ópera y la escribí para mis hijos, porque yo trabajando en la orquesta sinfónica, cuando iba a ensayos generales de las óperas en las que participaba la orquesta y llevaba a mis hijos, yo veía lo que se maravillaban viendo las escenografías, los vestuarios, ¿no? Y en alguna ocasión recuerdo que la orquesta eh, participó en dos óperas de Menotti. Una de ellas era La Medio, y eran óperas de cámara. Y yo dije, eran ensambles pequeños, y yo dije, pues yo creo que yo puedo. El problema con una ópera es que es muy difícil llevarla al De montaje, montar. ¿no? Por lo que Ajá. cuesta. Y cuando vi esas óperas de cámara dije, bueno, a lo mejor esto puede ser más montable. Entonces yo empecé a abordar la ópera pensando en una orquesta de cámara, pero también pensando que es una obra que se iba a guardar en el cajón durante muchos años. Pero afortunadamente, no sé, por estar en el eh, momento adecuado, en el lugar adecuado, surge la oportunidad de que se lleve a montaje, y en el 2016 estrené mi primera ópera. Entonces a raíz de eso empecé un proyecto de escribir eh, ópera más continuamente. Y dentro de los proyectos como me preguntabas, lo que tengo planeado hacer ahorita estoy trabajando en varios proyectos, en varios libretos, porque yo de las óperas mías yo escribo mis propios libretos y argumentos. Eh, pues estoy trabajando en ello, ¿no? Y hay algunas óperas que están ya terminadas, estoy gestionando los recursos para presentarlas, para llevarlas a escena, y otras están
también el proceso de composición. Excelentísimo. Para irnos más o menos por el mismo camino, el año pasado fue a Italia. Platícanos un poco de esa experiencia. Sí, bueno, ya va a ser casi, sí, un año. Eh, bueno, es que todo inicia hace 2 años que voy a la ciudad de Luca eh, al- a un curso internacional que se llama Giacomo Puccini. Luca es la ciudad natal de Puccini. Y es un curso de composición de ópera de cámara, en lo cual yo quería perfeccionarme, porque cuando yo empecé a escribir ópera no había ninguna referencia. Es decir, te digo, solamente había un registro de una ópera compuesta aquí en Nuevo León. Y yo no tenía una referencia con quién consultar, dónde aprender a escribir ópera. Entonces, pues cuando yo empecé a escribir, pues todo era prueba y error. Entonces decido ir a este curso y ahí presento un proyecto para la realización de una ópera de cámara. Eh, me aceptan el proyecto y para presentar una ópera que se llama Sin Certeza y se estrenó el siguiente año, o sea, el año pasado, en mayo creo del año pasado. Y se estrenó en Luca, que para mí fue un momento importante porque el año pasado se conmemoraron los 100 años de la muerte de Puccini y la ópera se estrenó en el festival Giacomo Puccini en la ciudad natal de Puccini. Pues, Entonces sí, fue un momento importante y bueno, pues un momento importante dentro de mi carrera y específicamente en el ámbito de ópera. de ópera. Perfecto. Qué padre esa experiencia. Sí, gran experiencia. Fue una gran experiencia. También dentro de los galardones del año pasado está el premio UANL a las artes auditivas. ¿Cómo se dio esto? ¿Cuál fue igualmente la experiencia? Bueno, es un reconocimiento que me hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Facultad de Música, que fue quien me propuso para ese premio. Eh, pues yo creo que ese es uno de los premios más importantes de mi carrera porque pues es el reconocimiento a mi labor artística de mi alma mater. Eh, el premio a las artes pues no es un premio por una obra o por unas obras, sino es un reconocimiento de la trayectoria artística. Y bueno, pues entonces es pues un aliciente, una manera de ver que vamos por buen camino, porque también hay que ver que dentro del estudio de la composición, a diferencia de alguien que, no sé, que estudia como instrumentista, por ejemplo, pues a lo mejor en ciertos niveles o ciertos semestres de la carrera ya puedes empezar a trabajar tocando, teniendo algún ingreso. En composición, no, esos resultados se van viendo tal vez más adelante, no son tan inmediatos. Pero bueno, entonces el tener un reconocimiento a la trayectoria, a la labor que he venido realizando, pues es algo que me llena de emoción, de orgullo y más que pues es que viene de mi alma mater, ¿no? Y también, bueno, para ello cuando la Universidad Autónoma de Nuevo León celebró sus 90 años, me fue comisionada una obra conmemorativa que escribí, que se estrenó aquí con la Orquesta Sinfónica de la Autónoma de Nuevo León, una obra que se llama Flama, ¿no? En relación al símbolo de la universidad, ¿no? De los Lere Flamam Veritatis.
Y bueno, pues yo muy agradecido con la universidad por las oportunidades que me ha brindado y por este premio a las artes, que sin duda pues es un- algo que valoro mucho y bueno, que en mi caso fue en artes auditivas, pero pues también se entrega artes literarias, artes escénicas y bueno, para mí fue muy, un momento muy importante estar con los otros galardonados por ese mismo premio en esa edición 2024. 2024. Maestro, para concluir, ¿qué consejos le daría a los alumnos que estamos y que tienen la intención de incursionar en la carrera de composición? Pues que es una carrera de consistencia, de constancia, no es tanto el talento que tengas, porque puedes ser muy talentoso, pero necesitas el hábito de escribir. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Es, así como un músico estudia su instrumento cierta cantidad de horas, la labor del compositor es similar. Eh, la constancia en el trabajo es lo que te va a llevar más lejos, desde mi perspectiva. Siempre, siempre lo he visto así. Me ha tocado o desde mis generaciones me tocó estar con compañeros muy talentosos, pero a lo mejor la parte de la constancia no estaba muy de su lado y fueron desertando, ¿no? Aparte la carrera de música es una carrera larga. Eh, pero yo lo que les diría que es una carrera de constancia, de ser constante y los logros no van a ser inmediatos, hay que irlos viendo de poco a poco pero trabajando todos los días, eso es lo importante, ¿no? Creo que el mayor consejo que yo podría dar, o sea, hay que ser constante en el trabajo eh, y no compararte con nadie, es decir, cada persona tiene un proceso creativo diferente y lo que tú puedes lograr con tus propias influencias de cualquier tipo, económico, político, sociales, filosóficas, todo eso es lo que te va a hacer que plasmes lo que tú eres, que muestres tu originalidad en una obra y, y ser constante en el trabajo nada más. Muchísimas gracias, maestro. No, al contrario, gracias por la invitación y pues, encantado de estar aquí contigo, con ustedes. Bien, muchas gracias, maestro. Esta fue la cuarta emisión de Creación Sonora. Muchas gracias por sintonizarnos. Soy Alejandro Bárcenas. Estuvimos con el maestro Roberto Carlos Flores y en la dirección la maestra Paola Garán. Nos vemos la próxima.